vamos a nuestro QR Monday, ¿les parece? Que lo tenemos. Y medio que Irina Hauser lo inauguró. ¿Qué descuento hay? Hay un descuento específico, o no sé si es un descuento, es un QR Monday al revés. Sí, es como al revés. Es un QR Monday de sobreprecios, electrodomésticos en particular, cafeteras específicamente. ¿Cómo conseguir la cafetera más cara del mundo mundial para su repartición estatal? Bueno, el INASE la consiguió, parece, el Instituto Nacional de Semillas. 6 cafeteras se consiguió. En total se pagaron 15, casi 16 millones de pesos. Mirá la cafetera que se compró. Sí, 6 cafeteras de esas para repartir. Y además habían aprobado un adicional de 20% con el cual se podían comprar más cafeteras. Si querían, parece que el tema del café pega fuerte, ¿no? En el gobierno. Parece que sí. También, que ¿no? Hay un interés con precios particular. Sí, bueno, y con estos precios superaron a Capital Humano, ¿no? Porque Capital Humano había conseguido una cafetera automática, también muy bonita, coqueta y que te hacía la espumita y todo, por cerca de 2 millones. Sí. Bueno, un palo acá, 900. Acá un poquito más. Acá es un poquito más. Sí. Bueno, muy bien. Es interesante recordar, porque esto hace juego con... Claro. Todas las administraciones de todos los gobiernos deben haberse comprado sus buenas cafeteras para sus oficinas, probablemente. O no, tendrán que decirlo. Pero es interesante contrastarlo con la ética del ahorro que propone este gobierno, que proponía este gobierno. Por ejemplo, el ministro de Economía, Luis Caputo, sobre el mismo área. Mirá, escuchá. Son gestos que hay que dar, son gestos que todos nosotros tenemos que dar. Ya lo estamos haciendo, o sea... El funcionario con nosotros, digamos, la mayoría de los ministros y demás, ya nos pagamos hasta nuestro café. ¿Ah, sí? Sí. Los almuerzos, todo. Ah, sí. Pero se debe haber referido probablemente a la bolsa del café, ¿no? Cada uno debe llevar su café, como aquí traemos nuestra yerba, por ejemplo. ¿Decís? Qué bien pensado que sos. Claro, pero no se refería a la cafetera. Debe haber sido o el café en saquitos, pero a mí me parece que no, es con cápsula, no sé. ¿Caputo qué hace? ¿Trae su dinero del exterior para pagar su café acá? ¿Cómo era con eso? ¿Hace eso? Sí. Caputo tiene todos sus bienes en el exterior, no sé si todos, pero digo, la mayor parte. Bueno, pero tiene un cambio en el bolsillo para comprar el café. Tiene unos manguitos. Martín, dale. Bueno, y entonces... Bueno, tendrán que revisar el concepto de casta nuevamente, supongo, a partir de estas revelaciones. Sí. ¿No? Porque son unos gastos importantes. Son gestos que hay que dar. Son gestos, decía el ministro de Economía. Además, bueno, el INASE depende del Ministerio de Economía, ¿no? El Instituto Nacional de Semillas. ¿Y van a filmar devolviendo las cafeteras también, como hizo Petovelo? Menos que eso no podrán hacer. Menos que eso, sí, a Petovelo tan cercana al presidente y con la autoridad que tiene. Y esta cafetera... ¿Echaron a alguien por comprar esa cafetera? Estas cafeteras, y vamos a ver, porque las compraron en julio, es una compra un poco más antigua. Bueno. La compra de Capital Humano de la Secretaría de Niñez, que además, bueno, tenía esta cosa tan ostensible que la Secretaría de Niñez es la que se ocupa de los programas alimentarios, ¿no? Sí. A lo que además había que agregarle a lo que contamos acá, que es que contrataron un catering bastante costoso también. Aunque esté dentro de los valores, puedo decir, 3 millones de pesos un catering para un... No es una locura. No es una locura. Quizá el problema era el pero catering. Bueno, si la política era, nos pagamos nosotros el café, bueno, bien podés salir en el break a comer al restaurante de la esquina, ¿no es cierto? ¿Por qué no? Si ese es la política de ajuste y la aplican en carne propia, digo. Muy buen QR Monday, pero al revés, digo, ¿qué pasa? ¿No? Acá se paga más, por lo que se consigue más barato en otros lados. Nos vamos con Flor Gutiérrez a la pantalla. Vamos a hablar de los datos de CAME. Son datos importantes porque además el gobierno los toma en cuenta para decir, bueno, efectivamente hay algo que está rebotando, hay algo de la actividad económica que se registra en las ventas que está mejorando. Flor. Está celebrando estos números. 2,9% es el crecimiento interanual. Acá estamos viendo el gráfico de la Cámara Argentina de Mediana Empresa. Hace un relevamiento todos los meses donde le pregunta a principalmente comercios, pymes, cómo están las ventas. Responden. Bueno, acá observamos octubre de este año un crecimiento de casi el 3% en relación a octubre del año pasado. Lógicamente, ¿por qué sale a celebrar el gobierno? Porque no es un crecimiento intermensual, que efectivamente también ocurrió, ¿sí? Crecimiento intermensual del más del 7%, sino porque es la comparación con el año pasado, ¿no? Esos números que muchas veces vienen mal. Pero
hay que ver con un poco más de detalle qué pasa por rubros, qué es lo que sucede por sectores. Yo gobierno te diría, mirá, ahí está la recuperación en B, que tanto Sí. me decían que no iba a existir. En realidad, lo que se observa es que claramente alcanzaste un piso muy bajo Sí. en junio, después tuviste repuntes, pero estabas 15% abajo interanual, 10% abajo interanual, 5%, y recién octubre es el primer mes que tenés un crecimiento. Pero antes, lógicamente el gobierno va a salir a celebrar, ¿no? Pero uno podría pensar mejor, che, ¿esto es sostenible? ¿Cuántos meses vas a mostrar crecimiento interanual? Porque no nos confundamos con una foto, Sí. con una recuperación verdadera de la economía, que es lo que todavía falta. Después vamos a ver los datos de recaudación y la recaudación no está creciendo todavía en términos interanuales. La economía no está funcionando al mismo nivel que el año pasado. Pero hay algunos factores que lógicamente pueden explicar este crecimiento del 2,9% que ahora vamos a repasar. Pero antes veamos qué es lo que sucede por rubros, por sectores. Lo que ven en azul es la variación o el crecimiento interanual. Y lo que ven en verde es el acumulado. Claro, el acumulado te da una imagen. ¿Qué segmentos mejoraron en azul? En azul están todos los segmentos, alimentos y bebidas. Sí. En azul vemos cómo fue la variación interanual, octubre versus octubre este año versus octubre del año pasado. Ven que creció Sí. un 6%, alimentos y bebidas. Pero miren el acumulado. O sea, entre enero y octubre de este año en comparación a enero y octubre del año pasado. Ah. Si vemos el acumulado en la película completa del gobierno Sí. de Javier Milei, estás 16,3% abajo. O sea, enero-octubre del 2024, comparado con enero-octubre 2023, tenés menos 16,3%. Menos 16,3%. Ahora voy entendiendo. Claro, El truco. siempre hay que mirar la película completa porque te quedas con una foto. Insisto con algo, lógicamente el gobierno tiene un dato positivo de la economía, va a salir a celebrar y sí, va a tuitear, van a festejar. Ahora, miremos con profundidad la película y vamos a ver que estamos todavía en una situación compleja. Bueno, podremos seguir con diferentes rubros, por ejemplo, bazar, decoración, textiles, cae 7,4% interanual, lo cual marca que todavía hay un consumo que no está creciendo, que no repunta, sí crece calzados. Farmacia sigue para abajo. ¿Quién consume en la farmacia? Claro. Vamos, el que tiene menos poder de compra, que va y por ahí compra medicamentos, bueno, sigue abajo 0,2%, el acumulado 23,2%, abajo farmacias, perfumería, ocurre lo mismo. Bueno, textil es uno de los sectores que está creciendo. Y este es el promedio ponderado de todos los sectores. El crecimiento del 2,9, pero en ese mes comparado ahí tenés el 13,2 de caída. 13,2 de caída si comparamos mismo periodo de este año con el periodo del año pasado. Un punto que yo quiero remarcar importante. ¿Qué puede explicar este crecimiento? Porque yo escuché hoy muchas cosas, algunos decían, bueno, hay una recuperación, es cierto, parcial, salarial en algunos sectores que tienen buenas paritarias, acá ya lo hemos contado, eso puede traccionar un poco el consumo, sí, cierta estabilidad de los precios puede ayudar, sí, también puede ayudar, pero yo creo que había mucho consumo contenido. O sea, si miramos los números de lo que pasó en la primera parte del año, los primeros 6, 7, 8 meses, prácticamente el consumo estaba desplomado. Entonces ahora, a fin de año, bueno, quizás no lo pude comprar antes, bueno, ahora me animo, ¿sí? Tarjeteo, hay muchas cuotas, hay muchas promociones bancarias. Entonces, lo que se observa es que de a poquito se empieza a dinamizar un poco más. Bien. Bueno, acá es interesante porque le preguntan a las pymes medidas que podría implementar el gobierno en el corto plazo para las pymes. O sea, ¿qué esperás que implemente el gobierno? Bueno, el 53% le pide al gobierno que le baje los impuestos. Reducción de tasas municipales 15% y esto me parece lo interesante. Estimula la demanda interna solamente el 11%. Ahora se contradice con la siguiente placa, en donde le preguntan ¿cuál es el principal obstáculo que enfrenta su comercio? El 50% le dice falta de ventas. Que debería ser, el pedido debería ser estimular la demanda. Estimular la demanda, ¿no? Acá Claro. claramente se ve una contradicción y recién el 30% después dice, bueno, altos costos de producción, dificultad de acceder a los créditos, etcétera. Y pasamos a la última, que es la dificultad que tienen los comercios para pagar salarios. Ha tenido dificultades para pagar los salarios. En alimentos y bebidas, el 22%, casi el 23% les dijo que sí. Es un porcentaje muy alto, que el 30% del total de los comercios digan que no pueden o que están con dificultades para pagar salario, porque si se profundiza esa dificultad, eso termina en despidos.
Bueno, y acá vamos viendo, ¿no?, por rubros. Principalmente el más afectado es alimentos y bebidas, después el sector de textil, el de ferretería, bazar, farmacia, etcétera. Bueno, estos son los números entonces que dio a conocer la Cámara Argentina de la Mediana Empresa. Veremos si esto es sostenible, si esto se consolida a lo largo de los meses o si solamente es una foto del momento.